Bienvenidos un día más a En Modo Sí. Dos psicólogas, muchos síntomas y más preguntas que respuestas. Hoy contamos con un invitado muy especial. Vamos a dejar que se presente. Eso. Hola a todo el mundo. Bueno, yo soy Manuel, también soy psicólogo sanitario, psicólogo de intervención social. Trabajo el tema de las adicciones, también toco un poco de lo que es trauma, trabajo también con cognitivo-conductual, bueno, ya sabéis, ecléctico. Y a nivel personal, también me gusta mucho lo que es la fotografía, la montaña, y también estoy trabajando en un proyecto de utilizar la montaña y contextos naturales como herramienta terapéutica. Así que aprovecho para meter aquí un poco de publicidad de mi proyecto, que tardará años, pero bueno, ahí está. ¿Cómo se llama tu proyecto? No tiene nombre, por ahora. Bueno, se llama Manuel, Proyecto Manuel. Por ahora se llama Proyecto M de Manuel y M de montaña. Bueno, está bien, está bien. Podría ser un nombre, MDM. Sí, suena bien. Aunque suena un poco a droga, la verdad, pero... Pero vale, por ahora lo dejaremos en opciones, en posibles opciones. Bueno, pues vamos a presentar la temática de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el colectivo LGTB y cómo los psicólogos trabajamos con este tipo de colectivo. Y bueno, Manuel, cuéntanos algo. Tengo que puntualizar algo, y es que vamos a hablar de las minorías en general, ¿no? En psicología, de la racialización, el colectivo LGTB y, bueno, personas que a lo mejor no tienen tanta representación en la sociedad y tal. Vale, pues bueno, yo quería introducir el tema de la psicología afirmativa LGTBI haciéndoos primero una pregunta, ¿vale? Sobre trastornos de psicología. Si yo digo trastorno de la personalidad sociopático, ¿a qué os suena? ¿Qué os dice? A sociópata. Sociópata, ¿vale? Sí, una persona que a lo mejor no le gusta la sociedad, no quiere relacionarse con la gente. Podría ser. Bueno, la realidad es que el DSM, nuestro querido manual diagnóstico, ¿vale? Así es como conceptualizaba la homosexualidad en el 1952, como un trastorno de la personalidad. Trastorno de la personalidad sociopático, y también, bueno, la transexualidad la conceptualizaba así, como un trastorno de la personalidad. Perdón que interrumpa, pero en plan, al DSM-5, ¿cuándo se le ha ocurrido hacer eso? ¿Qué tiene que ver? DSM-1. DSM-1. DSM-1, eso te iba a decir. Digo, es el DSM-5, me parece a mí que no era. Pero ¿qué tiene que ver ser sociópata con tu orientación sexual? En plan, no entiendo muy bien cómo han hecho esa relación. Yo tengo la teoría de que se reúnen hombres americanos de X edad, de X raza, y se ponen a decir tonterías. Pero esa es mi teoría, que algún día la comprobaremos. Pero bueno, eso. Tu teoría era bastante cierta en el sentido de que fue así durante muchos años. ¿Qué pasó desde esa primera edición del DSM, donde se patologizaba la diversidad de orientación sexual y de género? ¿Qué pasó para que ahora, pues bueno, no esté patologizada? Pues pasaron muchas cosas, ¿vale? Es importante tener en cuenta que, bueno, el DSM, como tú dices, está realizado por la Asociación Americana de Psiquiatría, ¿vale? Entonces, el contexto cultural de Norteamérica ha sido lo que normalmente más ha influido en el desarrollo de la conceptualización de estos trastornos. En concreto, si tenemos en cuenta acontecimientos relevantes, en 1969 fueron los disturbios de Stonewall, que no sé si conocéis un poco la historia. Sí, algo me suena. A mí no me suena nada. Vale. Pues en junio de 1969 tenemos este pub en Nueva York que se llama Stonewall Inn, donde se reunía gente del colectivo LGTBI. ¿Vale? ¿Qué pasaba? Que estaban un poco perseguidas porque la policía hacía redadas, hacía detenciones aleatorias, hasta que se le hincharon las narices y se rebelaron. Y bueno, pues se cuenta que Marsha P. Johnson, que era una persona que se conceptualizaba a sí misma como persona travesti, persona gay, fue quien lanzó la primera piedra contra la policía en una de esas redadas,
y a continuación pues siguieron disturbios, ¿vale? Esos disturbios acabaron un poco en el aumento del movimiento de liberación LGTBI, ¿vale? Y eso tuvo un fuerte impacto en la sociedad americana. Ese fuerte impacto en la sociedad americana se vio reflejado finalmente en algo como los manuales diagnósticos. Entonces por ahí empezó poquito a poquito, ¿vale? Porque el DSM y el CIE siguieron diciendo que sí, bueno, que si eran desviaciones, algo había, ¿no? Y no fue hasta hace bien poco que dejaron de patologizarlo. Fue también importante algunas personas dentro de esos movimientos, como por ejemplo Laura Brown, que era una psicoterapeuta que hacía psicología feminista queer. Luego también tenemos gente como Jack Drescher, ¿vale? Que fue un psiquiatra, psicoanalista gay, que estaba dentro de la APA y de la OMS y fue uno de los primeros que dijo, oye, aquí esto hay que cambiarlo porque no puede ser que esto se siga patologizando de esa manera. Luego también tenemos a Ian Meyer con su modelo de estrés de minoría, que fue una de las personas que, que quiso un poco visibilizar que al final las minorías sufren unos estresores concretos. No sé si conocéis un poco este modelo, el modelo de estrés de las minorías. Yo reconozco que lo he conocido por ti. Empecé a leer y la verdad es que no sabía de su existencia y me parece como muy pionero, ¿no? En esos tiempos. Me parece que ella, porque creo que es ella, ¿no? Ian Meyer, sí. Fue muy pionera. No sé si Zule conocía de esta autora. La verdad es que no he oído hablar nunca de ella y me encantaría que me ilustraras porque la verdad es que me está gustando mucho el tema, o sea. Vale, bueno, pues este investigador es hombre, ¿verdad? Que Ian, creo que es masculino femenino en Estados Unidos. Se fijó en que las personas de ciertas minorías pues tenían más traumas, sufrían más de estrés, sufrían más de regulación emocional y decía, vale, ¿aquí qué pasa? ¿Vale? Este primer modelo se fijó más en el colectivo LGTBI. Es cierto que después se ha visto como estas minorías, pues bueno, pueden ser minorías racializadas también, ¿no? Como personas negras, personas de gitanas, ¿vale? Al final es un grupo de personas que sufre una discriminación, ¿vale? Esa discriminación, pues vemos que tiene unas consecuencias en el bienestar psicológico de las personas muy importantes. Este modelo se ha ido desarrollando mucho con los años, ha ido evolucionando, pero básicamente parte de que estas personas, sean de la minoría que sean, ¿vale? Van a sufrir cierta discriminación, como por ejemplo, pues, una agresión física, una agresión verbal, que te despidan por tu condición sexual o por tu etnia, por tu raza, que sufra rechazo familiar, rechazo por parte de la sociedad, acoso escolar, bullying, ¿vale? Luego esto también te lleva a que tenga unos factores más internos, ¿vale? Que surgen como respuesta a esos factores externos de rechazo. Como por ejemplo, pues si sufro rechazo constantemente, pues voy a estar un poco hipervigilante, ¿no? También respecto a la identidad, si no puedo expresar quién soy por miedo, pues al final esa identidad está muy confundida al principio. ¿Quién soy? ¿Quién debo ser? ¿Está bien lo que soy? ¿No? Luego eso nos lleva también a una transfobia o homofobia internalizada, ¿vale? Cuando se interioriza ese rechazo social y un conflicto de identidad. ¿A qué nos lleva esto? Pues nos lleva a que las personas de estas minorías pues puedan tener consecuencias derivadas de ese estrés, como puede ser mayores tasas de depresión, de ansiedad, ideación suicida, abuso de sustancias, como creo que sabemos, que se ve bastante en consulta de personas con adicciones, que muchas vienen de minorías, como puede ser personas LGTBI, baja autoestima, aislamiento social, problemas de regulación emocional y disociación. O sea que al final, bueno, que quién eres, a qué colectivo perteneces, marca mucho la salud mental de las personas y es algo que se reestudia recientemente, ¿vale? Antes se daba por descontado como que, bueno, es problema tuyo, pero se ve que no, ¿vale? Porque aquí el problema no es la persona en sí, es el rechazo que sufre por parte de la sociedad. O sea, que no es que haya nada mal con esa persona, el problema es la LGTBI-fobia y ese rechazo que sufren. Lanzo aquí una pregunta para los dos, para Azul y para Manuel. ¿Creéis que en los tiempos en los que estamos ahora muchas veces se responsabiliza al individuo cuando el problema está en el contexto? Por ejemplo,
Estamos teniendo muchos problemas con la vivienda, muchos problemas sociales, etcétera, etcétera. Por mucho que venga alguien a consulta, yo puedo ayudarlo en ciertas cosas, pero hay cosas que se escapan de mis manos y que son consecuencia directa de la sociedad. Pero luego te encuentras la gente del si tú quieres, tú puedes, que creo que es un mensaje muy peligroso en estos tiempos que corren. No sé qué opinión tenéis vosotros. ¿Empiezo yo? Por favor. Yo pienso que es que me parece súper interesante además lo que lo hayas planteado porque siento que además estamos en un momento en el cual se está mirando mucho en plan que tienes que mirar hacia ti, que tienes que cambiar tú, que tienes que ver las cosas distintas, que tienes que verlo todo como más positivo, de que tienes que todo muy chupi, happy chupi, ¿no? En plan, todo muy bien. Pero es verdad de que hay ciertas cosas que se nos están escapando y que nos están frustrando sobre todo a una generación en la que se nos ha vendido que estar en este mundo era otra cosa, ¿no? Que si estudias tendrás un buen trabajo, que si sigues las normas sociales estarás bien, que la estabilidad económica viene de tú tener un buen trabajo primero, luego comprarte tu casa, etcétera, etcétera. Nos venden un poco ese sueño, ¿no? Ese sueño que cada vez es más imposible para Sí. más gente. Y también con respecto a lo que estaba diciendo Manuel, a mí me parece súper interesante porque creo que además no tenemos visión de minoría a la hora de atender en consulta. No se puede, no podemos atender igual a una... Es que yo creo que es mucho más ponerte en esa situación y ver que realmente, porque sí que hay muchas veces que la persona empieza a actuar de manera en la que pues está hipervigilante, tiene como más rechazo o es más asocial o es más, no sé, se aísla más o tiene ciertas tendencias, pero porque no estamos en consulta mirando hacia esa persona en realidad y hacia todo lo que se mueve alrededor de esa persona, ¿sabes? A lo mejor no es que esa persona tenga problemas, sino que es que tal y como le tratan, es como reacciona. Entonces, no podemos, igual que tampoco se puede pretender que una mujer sienta o actúe igual que un hombre y un hombre igual que una mujer y una persona, es que al final siento que a las minorías les pasa un poco igual y que tendríamos que en consulta tenerlo muy en cuenta y aprender a ser capaces de ver cómo esa persona, o sea, si realmente estamos patologizando algo que no, ¿sabes? O sea, de que no sé si me estoy explicando bien, pero creo si que haría realmente falta. estamos poniendo el foco donde de verdad está, ¿no? Sí, Y teniendo en cuenta todo el contexto y todas las y aristas que pueda y haber. todas las variables y todas las cosas que están pasando o que le pueden estar pasando a esa persona que al final pues no vive la vida de la misma forma que la vive otra persona que a lo mejor tiene actúa igual y tal, pero no sé. No sé qué opináis. ¿Y qué opina Manuel sobre lo que ha dicho Laura? Que no te he dejado contestar. Sí, totalmente. Creo que un poco culpa nuestra de los psicólogos y las psicólogas que hemos tendido un poco a poner el foco en el individuo de sus problemas, porque es verdad que en terapia no podemos cambiar el mundo, no podemos cambiar los alquileres, no podemos hacer que suban los salarios. Eso es cierto, pero creo que también tenemos que ser sinceros con los pacientes y hacerles ver que muchas veces lo que realmente necesitan es un buen sindicato, que lo que necesitan irse de ese trabajo y buscar algo que de verdad se reconozca, que necesita cambiar de piso o que necesitan decirle 4 cosas a esa persona que le está haciendo la vida imposible. Al final creo que hay muchas variables en el contexto que afectan a la salud mental del individuo, pero que es verdad que en terapia a nivel individual no podemos tratarlo, pero sí que creo que no debemos dejar de hacérselo ver a la persona, que ella no es responsable de ciertos estresores que pues, le pueden estar afectando y que darle a esa persona herramientas de decirle, oye, que tú puedes cambiar ese estresor, ¿vale? Que no tienes que simplemente hacer mindfulness o hacer una reestructuración cognitiva. No, tienes que ir a la fuente de tu estresor y cambiarlo y denunciar y hacer lo que haga falta. Y creo que es muy importante que las personas cuando vengan a terapia también se lleven ese mensaje de que tienen la capacidad de cambiar su realidad y que es verdad que en psicoterapia a nivel individual
nosotros no podemos hacer esa labor, pero sí que tenemos que empoderar a las personas, tenemos que empoderar a las minorías, tenemos que empoderar a distintos grupos para que cambien esa realidad, porque al final las personas privilegiadas están muy, muy a gusto en su poder y es muy difícil hacerles bajar de ahí, pero si los que estamos abajo empujamos, al final se caen. Y creo que ese es un mensaje importante que deberíamos difundir más. Que me da la sensación que en esta sociedad capitalista neoliberal se pone el foco en el individuo que tiene mucho poder como para hacer dinero, puedes ser tu propio jefe, invierte y tal, pero luego a la hora de cambiar la realidad parece que esa parte la invisibilizan, ¿no? El poder que tenemos los individuos para cambiar la realidad porque no quieren que seamos conscientes de ese poder que tenemos las personas. Aquí planteo otra pregunta a colación de lo que has dicho. ¿Crees que la psicología, no sé si decir la psicología o la sociedad, le está quitando el poder al individuo? Y os preguntaréis, ¿en qué sentido? Lo digo en el sentido de, por ejemplo, hay ciertas terapias, yo no voy a decir cuáles son, pero Manuel y seguramente Zule sabe que hay una terapia especialmente de la que no soy muy fan, que surgió en América, por cierto, que tiene un 1 y un 2 y luego le sigue algo. Están poniendo caradas como de... Bueno, los 12 pasos, lo voy a decir y ya está, y que vengan a buscarme, ¿sabes? Pero uno de mis principales problemas con los 12 pasos es porque en una de sus, como se llame, de sus pasos, dice algo así como, no, ríndete y dale el poder a Dios. Y es como, no, señor, no. Si yo le doy el poder a Dios, eso implica que a lo mejor a Dios le da la gana que yo sea así, ¿por qué voy a cambiar? El poder está en uno mismo, en lo que es capaz de hacer. Pero creo que muchas veces, no sé si porque no conviene, no sé si porque la propia persona no está, el propio psicólogo que hay detrás no está en ese proceso, se le quita un poco el poder a la persona. No sé si me he explicado con claridad, no sé qué pensáis. Sí, sí, lo que te has explicado muy bien. Y de hecho hay un capítulo de South Park que va de eso, de los 12 pasos y de cómo le dicen a las personas, eres un enfermo, no puedes hacer nada. Y entonces, bueno, invito a todo el mundo a que vea ese capítulo porque creo que, aunque bueno, siendo comedia, tiene una reflexión muy fuerte sobre ese poder o no que le dan a las personas con respecto a la adicción, ¿no? Si yo estoy enfermo, es una enfermedad crónica, ya está, yo no puedo hacer nada, ¿no? Parece que a veces se da un poco ese mensaje, aunque no, porque también entiendo de dónde vienen los 12 pasos, también entiendo que, bueno, que viene de un contexto en el que no había nada para tratar la adicción y de repente aparece algo que ayuda a muchas personas, porque es la realidad, lo que no significa que no pueda evolucionar, no pueda adaptarse a las distintas realidades, que es lo que estamos también hablando, ¿vale? Porque creo que también los 12 pasos de un contexto norteamericano de personas blancas con adicción al alcohol, que es donde se creó, pero creo que debería un poco actualizarse. Y sí, estoy totalmente de acuerdo con que le quita un poco el poder a la persona diciéndole que se rindan totalmente. Yo creo que eso no solamente ocurre en los 12 pasos, sino que lo vemos actualmente como se está viendo la sociedad hoy día, porque hasta qué punto la persona de verdad, o sea, las personas de verdad necesitamos, por ejemplo, ganar tanto dinero o necesitamos trabajar tanto para sentirnos realizados y no se nos ha inculcado eso en nuestro sistema de creencias y nuestros valores. Es decir, hasta qué punto el contexto no ha influido en lo que yo considero que tengo que ser o que tengo que llegar a ser y no nos estamos metiendo una presión con la que no estamos pudiendo. Porque es que realmente no está siendo nada sencillo tener esta carga de tener que llegar a más, tener que trabajar. De hecho, se está viendo en los últimos años que hay muchísima gente, vamos, hay un boom de formaciones impresionante y eso no viene de la nada. Viene de que la gente está queriendo progresar, queriendo, porque hay mucha competencia, y hasta qué punto el individuo de verdad está eligiendo eso. Eso es lo que yo me pregunto, hasta qué punto nosotros de verdad queremos ir a todas las mejores cafeterías de Málaga, a los mejores restaurantes, probar, ir a Indonesia, a hacernos una foto debajo de no sé dónde y ¿sabes? Como que estamos, no sé, con un sistema de comparaciones constante y creo que el individuo está dejando de elegir por sí mismo para elegirse como miembro incluido en esta sociedad, ¿no? Eso es lo que a mí me llega.
Y lo que creo que nos quitaría mucha frustración el hecho de no querer cumplir expectativas de nada. A mí se me abren muchas preguntas, pero en próximos capítulos hablaremos de esto, del tema de las influencers, por ejemplo, que tú has dicho que sientes que están eligiendo por nosotros y no estamos eligiendo nosotras. Por ejemplo, la influencer es muy típico que prueben alguna marca y se la recomienden y tengas tu influencer de referencia, ¿no? Bueno, Pues la prueban, que muchas veces es mentira. No han probado la comida esa que tiene súper mala pinta y tú, qué rico. Y es mentira, solo se la ha comido ella, vamos. Por favor, mirar a ver si traga o no traga. Sí, luego lo escupen. Bueno, se abren muchos interrogantes. Manuel siempre tendrá las puertas abiertas, así que si quieres venir a hablar de cualquier otro tema, pero la conversación está muy interesante, me está gustando muchísimo. Sigamos, please. Vale, yo quería un poco retomar el tema de Por las favor. minorías LGTBI, ¿vale? Que nos desviamos. porque todavía no he dicho qué es la psicología afirmativa LGTBI. Llegaremos, ¿vale? Por Pero favor. antes quería un poco como introducir por qué es necesaria una psicología afirmativa LGTBI. Importante, también aclarar que dentro de las minorías existe una especie de jerarquía, ¿vale? No es lo mismo una persona cis gay que una persona trans, en el sentido de que dentro del colectivo hay personas con más privilegios y menos privilegios. Al igual que una persona racializada, una persona negra con dinero, no va a ser lo mismo que una persona negra sin dinero, porque ahí también está el miedo a la pobreza, porofobia y tal, ¿vale? Entonces, dentro del colectivo también, a la hora un poco de buscar materiales, de buscar psicólogas, psicoterapeutas que trabajen este tema, se ve que la mayoría de ellos están enfocados en psicología afirmativa gay, ¿vale? Si nos vamos a psicología afirmativa de personas trans, de personas no binarias, etcétera, ahí vemos que va disminuyendo muchísimo la cantidad de información y ahí se ve un poco también el privilegio. Dicho esto, creo que luego dentro del colectivo igual existe bastante trauma, ¿vale? Que creo que es también el tema estrella de Laura. Laura y el trauma. Y existe trauma, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final el trauma son experiencias adversas que desbordan la capacidad de afrontamiento de esa persona. Cuanto más adversa esa experiencia, pues más capacidad de que ese acontecimiento adverso se transforme en un trauma. Bueno, en el colectivo vemos que existen traumas de T grande, que son esos traumas de evento único, como puede ser que te den una paliza por ser maricón, que te den una paliza por ser trans, que te den una paliza por estar cogida de tu novia de la mano, ¿no? Eso es un evento de trauma único, ¿vale? Que es muy impactante, pero creo que dentro del colectivo lo que más se ve son los traumas desde pequeños, ¿vale? Los traumas que están más relacionados con rechazo, miradas, ausencias, trauma acumulativo, ¿vale? Que son pequeñas cosas, aparentemente que no son tan dañinas, pero al final esa gota, al final va llenando el vaso de traumas, ¿vale? Y tiene una carga traumática muy importante para las personas y que creo que es lo que se debería hacer más hincapié en terapia, porque creo que tratar, por ejemplo, que te dé una paliza, la mayoría de psicoterapeutas tienen herramientas necesarias para un poco tratar esa experiencia traumática, pero los rechazos, esa identidad que no sabe muy bien qué es lo que te gusta, esa ausencia, cuando hablo de ausencia, creo que dentro del colectivo se ve muy bien a la hora de la adolescencia. Una persona que, por ejemplo, una chica lesbiana que no ha salido del armario hasta con 23 años, por ejemplo, durante la adolescencia ha tenido un poco que fingir en el sentido de, ay, no, sí, bueno, me gustan los chicos, bueno, sí, tal, o no se podía liar libremente con la chica que le gustaba, o si lo tenía que ocultar. Al final hay una ausencia de una adolescencia que se puede disfrutar libremente y eso tiene un peso muy grande en las personas. Un poco invisibilizado, porque aparentemente dices, no, sí está bien, pero eso se va acumulando y creo que ahí es donde en terapia se debe hacer más hincapié. No sé qué opináis vosotras de esto. Bueno, como tú has dicho antes, el mundo del trauma para mí fue un descubrimiento en el sentido de que empecé a verle sentido a muchas cosas, ¿no? Con los pacientes, como que era la pieza que faltaba y la pieza que no se estaba teniendo en cuenta. Podría desarrollarlo más, pero me quedaré aquí todo el día y no es el plan.
Así que, Zule, ¿tú qué piensas? Yo a mí me está pareciendo súper interesante todo y él como experto yo afirmo todo lo que dice. Y la verdad que me está pareciendo muy interesante hablar de todo esto. Sí, como tú has dicho antes, los traumas de T pequeña a veces son peores porque no sabes, no puedes rescatarlo, no tienen una fuente concreta, ¿no? Los traumas de T grande me han dado una paliza, pues pasó en este momento, me la dio tal persona. Si tengo gente que me rodea, que me apoya, que me da como sentido a lo que ha pasado, que está ahí para mí y todo eso, pues a lo mejor puedo salir de eso más fácilmente que si vivo muchas experiencias de rechazo, aunque sean mínimas. Es como que eso se va acumulando y a veces resulta ser peor que el trauma de T grande. Incluso a veces puedes sentirte como resiliente, ¿no? Porque empiezas a afrontarlos y aunque te están influyendo en tus rasgos de personalidad, en la forma que tienes de comportarte y demás, te sientes hasta bien, ¿no? Por ser resiliente, ¿no? Es la típica palabra eso que ahora a todo el mundo le encanta, ¿no? Es que yo soy resiliente porque con todo lo que he pasado, mira lo bien que estoy. A ver, igual hay que ver un poquito en qué te ha afectado, porque seguramente en tu día a día y en tu personalidad te haya afectado y haya cosas cosas que te gustaría cambiar y no sabes ni de dónde te vienen, ¿no? Y simplemente lo achacas con que tú eres así y ya. Manuel, ¿tú crees que hay relación entre trauma y el presente, entre las experiencias traumáticas del pasado con cómo somos en el presente? Manuel Es una sonríe. pregunta trampa. Sí, sí, por supuesto, claro. Al final, un trauma es una herida del pasado que tiene efectos en el presente, ¿vale? Porque si es algo del pasado y ahí se queda, pues ahí está. El problema es que sigue afectando de manera negativa al presente. Entonces, aunque hay gente que dice que el trauma no se toca, que no se debe ir ahí porque eso, al final, si no tocas el trauma, es que no estás tocando muchas cosas. Al final, bueno, estás viendo algunos pensamientos, algunas emociones, pero no estás yendo a la raíz. Que Está siendo muy entendemos, superficial, ¿no? claro, o sea, entendemos que es doloroso para la persona, que hay que dotarla de estrategias para que pueda soportar ese dolor, que tenga una buena red de apoyo, que esté pasando un buen momento. Es cierto que no siempre se puede tocar trauma porque hay veces que desborda la capacidad del paciente, pero que es necesario porque está afectando totalmente al presente y si no vamos a la raíz del problema, al final es tomarte un paracetamol si tienes una piedra dentro del zapato y no te estás quitando la piedra, ¿vale? Que eso es lo que en muchos tipos de terapia se hace, que bueno, va un poquito a los síntomas, parece que está bien el paciente, pero al final dentro de 3 o 4 También ver un semanas... poquito los factores, lo que te está protegiendo, cómo te estás protegiendo y de qué te estás protegiendo y, en fin, y ir ahí indagando y ahí también estamos un poco los psicólogos que tenemos que ir sabiendo dónde tocar y muchas veces pues se nos hace un poco más largo, pero es necesario, ¿no? Ir cogiendo otras vías que ir directo ahí a lo que duele. Sí, yo creo que ahí está un poco la clave, ¿no? Y a lo que duele. Si yo no quiero ir a lo que duele en el paciente, es porque a mí algo también me duele. Yo creo que ahí... Bravo, me encanta que lo digas, dilo otra vez, por favor, que lo escuchen en todas partes del mundo, en todos los rincones y en todas las esquinas. Manuel, procede. No sé exactamente cómo he dicho la frase, pero venía a ser como que si no vamos a donde duelen, a donde le duele al paciente, es que a nosotros también nos duele, ¿vale? Yo cuando empecé también con psicoterapia me daba cuenta que había ciertos temas que evitaba tocar con los pacientes. ¿Por qué? Porque yo no me sentía cómodo tocándolos. ¿Por qué? Porque yo era algo que no quería abrir. Y si yo no lo quería abrir, no iba a forzar tampoco a alguien a que lo abriese, pero realmente era necesario. Bueno, nunca hay que forzar a hablar las cosas, ¿no? Pero por lo menos dejar invitar a la persona de que, oye, si quieres hablamos de esto o no, pero yo ni siquiera lo invitaba a la persona porque yo no quería hablar de eso. Entonces creo que ahí tenemos que los psicólogos, las psicólogas tenemos que hacer un trabajo de revisarnos y de ver dónde nos duele porque al final eso repercute en las personas que estamos tratando. Y además creo que por mucho que trabaje los síntomas del presente, en plan da igual porque va a salir por otro lado. Tú puedes estabilizar en el presente, pero cuando haya un detonante que le recuerda a esa persona algo de su pasado, va a haber otro comportamiento igual o a lo mejor peor aún. O sea que, como tú has dicho, creo que es tarea de los psicólogos mirarnos hacia adentro, ver lo que nos duele y a partir de ahí poder ayudar al paciente mejor.
Pero sin sesgar, por favor. Esto no quiere decir de que ahora tengamos que ir a todos ahí, intentar compararlo con nosotros, que seguro que le duele ahí, porque a mí me duele, entonces a ti seguro que te duele ahí, ¿vale? Sin sesgarnos, por favor. Exacto. Todo con cautela y con moderación. Todo con pinzas. Exacto. Sí, totalmente de acuerdo con eso del trauma. Y bueno, si estamos viendo que este colectivo sufre mucho de trauma, entonces entendemos que tiene que existir una psicología que se centre un poco en estos traumas específicos del colectivo. Y ahí es donde nace la psicología afirmativa LGTB, ¿vale? Digo LGTB, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, porque así fue como se conceptualizó al principio. Como sabemos, han ido añadiendo siglas al colectivo y ahora podríamos hablar de una psicología afirmativa LGTBIQ+, ¿vale? Pero la realidad también es que, como he dicho, hay una jerarquía dentro del mundo, dentro del colectivo, en la que los hombres gays, pues se ha estudiado más su salud mental, ¿vale? Esta psicología afirmativa se centra un poco en validar la diversidad, orientación sexual, la identidad y la expresión de género. El objetivo principal es, como he dicho, no patologizar. Que si hay mucha gente que sigue en muchos países sigue siendo una enfermedad, en muchos países sigue siendo pena de muerte, ¿vale? Que parece que estamos muy avanzados en progresismo en el mundo y derechos, pero la realidad es que no estamos tan bien como nos gustaría. De hecho, estamos viendo un retroceso en los derechos de las personas del colectivo. Luego también otro objetivo sería validar esa experiencia, explorar el impacto de los traumas, ¿vale? Que estamos viendo que obviamente si existe un rechazo durante la infancia, en la adolescencia, eso es un trauma que tiene un impacto en el presente. Y luego también, pues bueno, puede ser acompañar en el proceso de afirmación de la identidad, también sería trabajar un poco con la familia, en psicoeducación. Y bueno, pues eso, pues distintos objetivos, dependiendo también un poco por el motivo que venga la persona en consulta, pero básicamente eso, un poco validar, acompañar y explorar esos rechazos que ha sufrido, cómo le pueden estar afectando en el presente. ¿Y si lo sigue sufriendo? Si lo sigue sufriendo, pues darle a la persona herramientas para poner límites, herramientas para, como he dicho, también denunciar. Y creo que también es muy importante simplemente acompañar, hacerle ver que no está sola, que no está solo, que existen personas que están lidiando con lo mismo, que existen redes de apoyo, que existen personas con vivencias parecidas. Y aquí algo importante también quería recalcar, el tema de los referentes, ¿vale? Al final, vivimos en un mundo en el que tenemos acceso a mucha información, ahora que sí, ¿no? El movimiento woke, que le llaman, que no sé, porque pongan a una persona gay en una serie ya es woke, porque parece que es que están sobre representados y la realidad es que no, la realidad es que hay muchas más personas del colectivo que no están representadas y faltan referentes. Y no solo en las series y en las películas, porque al final son realidades que no te llegan tanto, porque yo que vea a una persona en una serie americana gay, pues vale, muy bien, pero quizás va a tener más impacto mi vecino que es también gay y que está pasando por lo mismo y hablamos y nos damos cuenta de que, bueno, tenemos vivencias parecidas. O mi vecina también que como yo es racializada y también ha sufrido el mismo rechazo en el supermercado, ¿vale? Al final eso te conecta mucho más y te das cuenta de que, bueno, que puedes contar con personas dentro de tu colectivo y creo que faltan referentes reales, ¿no? En películas, en series, en el sentido de que se visibilice un poco más. Esto me recuerda al experimento de Netflix que está intentando meter personas negras en todos lados y en todas las series y en todas las películas y es como está forzado, ¿no? Y la gente se da cuenta, en plan, es que es como me vas a poner a lo mejor de una película o de una serie que ya existía, me vas a cambiar el actor o la actriz para que sea negra o para que sea negro, para que, no sé, no, como que no tiene mucho sentido porque es como que ya tienes una imagen preconcebida y no tiene sentido que eso se haga de esa forma. Lo que hace falta es visibilizar la realidad, ¿no? Visibilizar que es que existe lo que estaba diciendo un poco Manuel. Sí, yo creo que ahí, bueno, así es como el capitalismo a veces nos vende la diversidad, siempre que sea para vender, les va bien, el pink washing. Y lo que tú dices, ¿no? Por ejemplo, de personas negras, o sea, no tiene mucho sentido, como yo lo veo, que me pongan de repente a una persona negra contándome la historia de Cenicienta. Quizás cuéntame la historia de un cuento tradicional que tiene en Kenia, que a lo mejor me interesa más y que a lo mejor va a conectar a otras personas con esas realidades. O sea, al final me estás contando las mismas cosas, pero cambia algunos actores y actrices, ¿vale? ¿Qué? Yo de ahí no saco nada, al final no estoy conociendo esos contextos, no estoy conociendo otras historias, que sería lo que daría un poco más de diversidad.
Pero bueno, es una manera que tiene el capitalismo de hacernos ver que, bueno, se hacen cositas que, bueno, que puede ser que ayuden, que puede ser que tal, pero no es la dirección que deberíamos ir. Sí, yo pienso totalmente igual que vosotros, que me interesa más saber, yo que soy racializada y que soy de África, que soy negra, me interesaría más que hagan como, no sé, cuentos populares. Creo que la gente se sentiría más identificada con eso que forzar un personaje que sabes que va a crear polémica, Así que es lo porque que van sabes buscando, que porque va a eso es lo que crear vende. polémica. Prefiero que me hagas algo real y que cuente historias de verdad y que no me cuente siempre la historia del esclavo, por ejemplo, o la historia del Salvador Blanco, que mira qué bueno, que no sé qué, no sé cuánto. Sí, Prefiero los mismos tópicos. Exactamente, lo mismo de siempre. Pues bueno, estoy de acuerdo con vosotros. Sí, yo creo que esto le pasa a todas las minorías. Que cuando sale una persona gitana, siempre el mismo tópico. Cuando sale una persona lesbiana, siempre los mismos tópicos. Cuando sale una persona trans, ya es como, vale, estaba bien eso hace unos años porque no salía, ¿vale? Y ahora está saliendo, pero vamos a avanzar. Ya no me cuenten los tópicos, vamos a normalizarlo, que sí que existen estas personas, pero a estas personas también les pasan más cosas. Tienen más historias que contar, ¿vale? No es simplemente pues darnos como un poco las migajas. Creo que espero que en un futuro se vaya un poquito más en esa dirección de profundizar en esas otras vivencias de las minorías y no simplemente los 4 tópicos que ya no sabemos todas y todo. Ahora yo tengo una pregunta para vosotros. ¿Creéis que estamos avanzando? Voy a dejar que Manuel conteste primero. Eres nuestro invitado. Valiente fregado. Sí, creo que sí. O sea, me gusta ser optimista y cuando miramos hacia atrás, realmente venimos de una guerra civil de hace menos de 100 años, en la que estábamos muy mal, nos se mataban entre familias, después estuvimos con una dictadura donde no había ningún tipo de libertad de expresión, y al final si miramos dónde estamos ahora, pues sí, la verdad que sí, estamos avanzando. ¿Que estamos avanzando al ritmo y en la dirección que necesitamos? Eso ya no lo tengo tan claro. También creo que en el rinconcito del mundo donde estamos, aunque no nos demos cuenta, realmente estamos bien, podríamos estar mucho mejor, pero hay otra realidad, otras culturas que se están quedando muy atrás. Se ven las diferencias en el mundo y cada vez, en vez de homogenizarse, que vayamos todos a la par en esos avances de derechos, hay países, culturas, políticas que están yendo en la dirección contraria. Que eso es lo que me da miedo. Creo que en donde nosotros estamos, más o menos, estamos yendo bien, pero bueno, bien, no me gusta tampoco ser moralista de bien o mal, voy a decir la dirección que a mí me gusta, digámoslo así, pero que somos unas privilegiadas y unos privilegiados porque hay en otros países que, como he dicho, las personas homosexuales siguen perseguidas bajo pena de muerte, por ejemplo. Y creo que eso no me queda hacer una idea de lo duro que debe de ser. Yo creo que estamos avanzando a paso muy lento, porque si en realidad compara el cambio que ha habido desde los movimientos feministas hasta cierto punto, ha habido mucha evolución y mucho cambio, pero de aquí hacia atrás, diría que 10 años, quizás 15, creo que avanzamos, pero muy lento y demasiado lento para lo que debería de ser. Sí avanzamos, como he dicho, pero lento. Creo que hay cosas que mejorar todavía y no porque no se puedan mejorar, sino porque creo que se pone el foco en cosas que no se deberían de poner. Pero hay avance, afortunadamente. Creo que ese avance se está viendo amenazado un poco, pero yo soy una persona muy optimista, así que voy a mirar y voy a pensar que bueno, que no se va a frenar el avance. Pues eso esperemos. Coincido en lo de que creo que se está frenando. ¿Y por qué creéis que se está frenando? ¿Cuáles son las causas o por qué motivación hay detrás de querer un poco frenar ese avance? Se está demonizando muchas cosas y los avances se están demonizando no sé con qué intención. Creo que la intención no viene por las minorías, sino viene por un simple interés de dividirnos, ¿no? De dividirnos como sociedad, de que no tengamos unidad, que no compartamos ciertas ideologías que estábamos todos de acuerdo hasta hace unos años de que estaban bien y de repente ya no se están viendo bien. Pero creo que es un interés más político por
separarnos que otra cosa. Y creo que los mensajes están llegando muy lejos. Además, creo que la sociedad está como muy polarizada y no voy a culpar a la sociedad en sí, pero siento como que ya la gente no quiere pensar, me da esa sensación, ¿no? La gente quiere que se lo den todo masticado, quieren situarse en un blanco o un negro y no estar y no ver todos los grises. En plan, es más fácil ver este punto, ver otro, y si yo veo este punto significa que el otro no existe. Lo que se conoce como estar en los extremos. Pero creo como Zule que son intereses políticos. Ya no voy a decir políticos porque yo no soy conspiranoica, se dice, pero yo tengo la teoría que ni siquiera los políticos mandan. No, los que mandan son las empresas. Exactamente. Está claro, al final los hay bancos económicos y juegos de poder que no somos ni siquiera conscientes de lo que hay detrás. Fuera de conspiranoia o lo que sea, creo que sí, que obviamente no sabemos ni la mitad de lo que pasa en el mundo y lo que pasa es fajos de dinero por todos lados y no nos enteramos de la mitad. Nos quieren hacer creer que vivimos en una democracia donde tenemos poder, una falsa sensación de control, pero la realidad es que manejan el mundo como quieren y nosotros creo que también ahí está un poco el fallo en el sentido de que cada vez las personas estamos un poco luchando menos por nuestros derechos. Creo que se han dado por sentado, creo que hemos nacido con ello, pensamos que van a estar ahí siempre, pero nos estamos dando cuenta de que no, de que hay retrocesos en algunas políticas, de que la vida que nos prometieron ya no puede ser, de que no podemos ni siquiera trabajando optar a alquilar un piso para vivir solos, solas, que tenemos que estar compartiendo y eso era como, mira, eso hace 20 años no era así, ¿qué está pasando? Pero tampoco veo que esa ira de la sociedad se esté canalizando hacia donde se debería canalizar, hacia los verdaderos problemas. Al final, como por ejemplo estamos viendo ahora, tema de racismo, ¿no? En Torre Pacheco, como está pasando ahora en Murcia, que en plan, vale, ahí hay una ira, hay una rabia, ¿por qué vaya contra las personas, contra las minorías? Yo valido que tenéis rabia e ira, ¿por qué? ¿Qué hay ahí debajo? ¿Vale? Yo creo que al final es muy fácil, es decir, vale, pues o te odio y punto. Venga, ve un poquito, escarba ahí, ¿vale? ¿Dónde viene ese odio? ¿Dónde viene esa ira? ¿Hacia dónde tienes que dirigir esa ira? Porque, vale, tienes ira, tienes rabia porque te has quedado sin casa, porque tu curro es una mierda, ya, pero la persona que ha venido de Marruecos a recoger melones ahí en esa zona, no creo que sea el culpable, ¿vale? Creo que hay otros agentes que le interesa que las personas canalicen su rabia contra las personas más débiles de las minorías, porque si nos organizásemos y llevásemos nuestra rabia hacia donde debería ir, las cosas cambiarían. El mundo iría muchísimo mejor. Muy bien. Bueno, pues no sé qué preguntas hacerle a Manuel. O Manuel a lo mejor quiere seguir, hablar un poquito. ¿Hay algo más que nos quieras contar? Muchas cosas, pero creo que el punto más interesante, lo que también hoy quería un poco decir, ¿no? Es, vale, ya hemos visto, ¿no? Que las minorías sufren de estrés por ese modelo de las minorías, de que es necesaria una psicología afirmativa. Creo que ahí nos estamos dando cuenta que también hace falta que la psicología no solamente trate estas minorías, pero sino también, o sea, todas las minorías, ¿vale? Que tengamos una visión descolonizadora de la psicología, una visión feminista, para que podamos entender otras realidades que al final son las realidades que tenemos. Porque creo que en este mundo globalizado, hoy estás tratando con una mujer turca, mañana estás tratando con una persona trans de tu pueblo, que al final son realidades que están ahí. Aunque parezcan lejanas, pero no, están ahí y cada vez vemos que estas personas están acudiendo más a terapia porque al final su salud mental se ve mermada. Así que, bueno, eso también quería decir, que no nos quedemos solo en la psicología afirmativa de las personas LGTBI, pero sino que nos formemos para un poco dar apoyo a todas esas minorías que estamos viendo que pueden sufrir estrés. ¿Qué pasa? ¿Me tengo que hacer un máster de psicología afirmativa LGTBI que me cueste 5.000 euros? ¿Qué creéis? ¿Sí o no? Yo tenemos un capítulo para eso, pero tú sabes mi opinión de la capitalización de la psicología y de todo en general. Pero me lo voy a callar porque si no, yo ya sabéis que hasta pasado mañana nos tiramos aquí. Si hay alguien que esté pensando estudiar psicología y esté escuchando esto, que a lo mejor no nos escucha ni el tato, pero bueno, si hay alguien que esté pensando en estudiar psicología y no lo ha hecho todavía, no lo hagáis. No lo hagáis porque es muy caro, ¿sabes? O sea, entre la carrera, el máster y todas las especializaciones que te quieras hacer, yo qué sé, ¿sabes? En plan, es muy bonita la carrera, pero es verdad que, hay un problemita ahí, ¿eh?
hay un problema y creo que se aprovechan de nuestras inseguridades. Jolín, ¿cómo trato yo ahora a esta persona? ¿Cómo tal? Y de repente ves un curso, 200 euros, tal, no sé qué, y dices, joder, pues quizá debería hacerlo porque estoy tratando a esta gente. Bueno, pues es una opción, pero creo que también el conocimiento es libre y gracias a Internet tenemos acceso a mucha información, ya sea como, por ejemplo, este maravilloso podcast, que espero que a la gente también le ayude un poco a formarse y a darle una visión más general de la psicología, de la psicoterapia. Existen libros, existen asociaciones, existen películas, existen series, existen asociaciones, existen redes de apoyo, ¿vale? En las que te puedes formar en estos temas, ¿vale? Que no simplemente es pagar, que hay conocimiento gratis que está ahí y que no creo que sea necesario que seamos expertos y expertas en cada uno de los temas que toquemos en terapia. No hace falta que me saque un máster en depresión para tratar la depresión, porque como me tenga que sacar un curso por cada tema que toco, por cada emoción, por cada pensamiento, por cada estrategia que utilizo, al final creo que nuestra salud mental se va a la porra. Y nos quedamos pobres también. Es lo más importante. Y dejamos pobres también a la gente, porque es como, ¿cuánto te voy a cobrar por esto? ¿Sabes cuánta formación hay detrás? Enormemente cara. Es complicado, el tema es complicado, pero bueno, ya hablaremos de ello en otro capítulo. Sí, yo creo que bueno, que como estaba diciendo, que es importante que estemos formados, formadas, informados respecto a este estrés que sufren las minorías y que también seamos personas, profesionales honestos y honestas respecto a nuestros pacientes, decir, oye, mira, respecto a tu identidad como lesbiana, no sé, porque no lo he trabajado nunca, porque, mira, me pilla muy tal, derivar, que yo creo que también a veces tenemos miedo de decir, oye, mira, no sé. Decir no sé parece que nos cuesta mucho, pero también es liberador. También decirle a la persona, no retraumatizarla, porque un señor de 60 años que nunca ha visto una persona gay, de repente que ahora esté tratando tu salida del armario, pues quizás va a soltar algún comentario, quizás tal, que no te va a ayudar. Ya. Entonces no pasa nada por decir, oye, mira, en otras cosas yo te puedo echar una mano cuando necesites, pero creo que en este tema hay personas que te pueden ayudar más porque tienen más experiencia, porque saben más, porque tienen vivencias parecidas a las tuyas. Y creo que ahí también me da esa sensación de que alguna gente peca, que se quiere dar unos aires de que lo saben todo y creo que es imposible saberlo todo. Así que no tengamos miedo en decirle a la persona, no sé. Me gustaría, creo que es interesante que sepa más de esto, pero no sé. Yo hay un tema que veo importante aquí, que creo que cuando la gente habla de capitalización de las minorías y todo eso, se olvida un poco del tema de la religión, porque creo que juega un papel fundamental en todo esto de las minorías y de la demonización de ciertas minorías. No sé qué pensáis vosotros. ¿En qué sentido? Tengo una reflexión, pero quiero hacerla al final. Misteriosa. La relación que hago es que muchas veces la religión ha servido como arma o como herramienta arrojadiza hacia las minorías. No sé si me explico. En plan, ¿qué papel, qué responsabilidad? No hablemos de culpa, que no me gusta. ¿Qué responsabilidad cree que tienen las creencias religiosas? Me da igual que sea el catolicismo, el judaísmo o el islam. ¿Qué papel crees que juegan las religiones en el mantenimiento de ciertas conductas hacia las minorías? A ver, la realidad es que hoy en día la gente es espiritual porque creo que hay una necesidad, ¿no? de sentirte como parte de algo más grande, pero no necesariamente religiosa. Y es verdad que lo vemos que cada vez la gente profesa menos religiones. Pero, al igual que un trauma transgeneracional, con la religión veo que pasa eso un poco, ¿no? Que ciertas ideas de la religión que se han inculcado en los padres y los abuelos siguen pasándose de generación en generación sin que la persona vea el vínculo que tenía eso con la religión que le inculcaron a su antepasado. Y creo que se ve de forma muy sutil, pero creo que no somos ni siquiera conscientes de cómo nos ha afectado eso, lo que tú dices, ¿no? Del rechazo a las personas, por ejemplo, homosexuales, en la religión cristiana, o sea, históricamente han rechazado a ciertas minorías y eso sigue teniendo un impacto. Lo que pasa es que quizás sea tan sutil ahora en esas creencias, en esa idea, en esos mini rechazos,
que no lo vemos tan obvio, pero está ahí. ¿Crees que es sutil aquí en España? Y tú vas a saber por qué te digo esto, porque en mi larga experiencia trabajando, yo he podido ver una relación entre religión y colectivo LGTBI. Tú entiendes lo que te quiero decir, ¿no? A lo mejor es algo de España, a lo mejor... Porque aquí pasamos muy bastante de la religión, ¿eh? Aquí no somos tan... Y mi familia es católica, yo paso olímpicamente y yo soy una persona espiritual y a la mayoría de católicos que he conocido no siguen tanto la religión. En plan, se bautizaron, hicieron la comunión, pero porque tocaba y ya está. Pero realmente no sienten la religión. Te pregunto por mi experiencia, he podido saber que en otras partes del mundo esa relación está como más... ¿Cómo puedo decirlo? La relación es más fuerte a mal. Las minorías se han sentido muy como juzgadas por parte de su comunidad religiosa. Sí, sí, totalmente. Creo que ese rechazo, aunque no sea, como a veces digo, no sea totalmente explícito, pero es implícito, ¿no? Si no eres una persona gay en esta religión, pues sí, bueno, lo aceptamos, pero no lo llaméis matrimonio o no os caséis allí, ¿no? Es como lo acepto, pero no lo normalizo, ni lo valido, ni lo veo como una cosa igual. En algunas regiones, en otras puede ser, ese rechazo puede ser mucho más grande, mucho más fuerte, tener repercusiones mucho más grandes, pero sí, creo que existe, que en España, más en pueblos pequeños, que se conoce todo el mundo, ¿no? Como ese seguir las normas, ese cómo debes ser, deberías ser, con quién te deberías relacionar, cómo deberías expresarte, está muy relacionado con la religión. Yo siempre digo una cosa, si yo fuese Dios y yo veo lo que se está liando abajo con la creación que yo he hecho, que me da igual que sea racializado, que pertenezca al colectivo LGTBI, me da igual, en plan, yo estaría como, ¿quién es este puto humano inmundo para cuestionar mi creación? En plan, si Dios es todopoderoso, según las religiones, ¿no? Y yo hablo desde el punto de vista de una persona religiosa, ¿no? Si yo pienso que Dios es todopoderoso, que Dios no se equivoca, que él no se... ¿Quién soy yo para venir a jugarte a ti? Si realmente profeso con esa religión, ¿me explico? Es como... Sí, sí, que ese sería el pensamiento que deberían tener muchas personas religiosas, pero que por desgracia no lo tienen. Otras sí, yo tengo amigos gays que lo han casado un cura católico un poco de escondida porque los conocía, sabía quién era, aceptaba totalmente la diversidad de orientación sexual y para adelante. Y hay muchos. Así lo que pasa es que no se puede tampoco, no lo normalizan, pero creo que si la religión quiere continuar como tal en el siglo XXI, al final tendrá que un poco actualizarse a las realidades que hay, porque si no, cada vez lo vemos que ya la gente ni va a misa, ni no. Esperemos bueno, que si las religiones quieren seguir teniendo adeptos, que se actualicen, porque creo que ya está muy, muy, muy desfasada. Creo que hay cosas ya totalmente medievales, mucho más arcaicas, que las personas de hoy en día pues no comulgamos con eso. Ni ellos mismos comulgan con eso, y lo voy a dejar ahí. Sí, también yo creo que la religión desde una primera hora como que siempre ha querido buscar las respuestas a todo y cuando había algo que era extraño, que no podían comprender, era como rechazado, ¿no? Entonces yo creo que de ahí viene un poco ese legado que nos queda socialmente, ¿sabes? Siempre hemos sido, de verdad, que ha habido muchos años con muchas personas que hemos tenido culturalmente creyentes y cristianas. Pero creo que viene un poco de ahí, de que siempre ha querido dar una respuesta y cuando salía a lo mejor una persona con discapacidad, con cierto, no quiero decirlo mal, diversidad intelectual, ¿vale? Pues siempre como que se le criminalizaba porque como no eran capaces de entenderlo, porque no había tantos estudios ni había tantas cosas, no eran capaces de entenderlo ni de darle una respuesta, era como que se apartaba. Era esto es raro, esto es... y se discriminaba. También siempre digo que mirar todo con los ojos del hoy, en plan, parece fácil y podemos juzgar fácilmente, pero en aquellos tiempos, que no lo justifico, ¿eh? Lo explico, pero no lo justifico para nada. Y bueno, reflexiones finales, por favor, quiero escucharos. Bueno, yo quiero agradecer a Manuel que haya venido porque a mí me ha encantado Gracias. que él creía que íbamos a tener que cortar, pero aquí no se corta nada. Que ha sido todo en riguroso directo.
Bueno, yo agradeceros a vosotras por confiar en mí para ser el primer invitado, que la verdad que me ha gustado mucho, me he sentido muy bien de que me hayáis elegido. Pequeño disclaimer también, que bueno, si en algunos momentos hemos hablado en masculino genérico, femenino genérico, porque creo que al final en nuestro trabajo y tal solemos hablar en masculino y es algo que no estamos deconstruyendo. Y así que intentaremos, pero es verdad que no lo hemos normalizado, pero bueno, poco a poco también iremos introduciendo, que es algo que intento hacer en mi día a día, pero que a veces me sale, a veces no. El lenguaje inclusivo. Exactamente, el lenguaje inclusivo De hecho, ahora mismo somos nosotras porque somos mayores. Pues sí, yo soy 2 mujeres, una perra de verdad, o sea, un animal. Una perra de verdad. Muero con esto. Sí, es que tenemos una perra entre nosotros, ¿vale? No, lo ha querido puntualizar porque como no está grabado en vídeo, pues para que lo sepáis. Y yo quería terminar con la ultimísima, que muchas veces hablamos de psicología, pero bueno, psicología no es solo psicoterapeutas clínicos sanitarios, también tenemos psicología de intervención social, que en este contexto creo que tiene mucho que hacer, porque al final lo que estamos hablando es que todas estas personas sufren un rechazo, etcétera, etcétera, y al final la psicología sanitaria clínica ahí es un poco va a subsanar esos problemas, pero que desde la psicología también puede ser preventiva, de luchar contra esos estrés que sufren las minorías, que ahí creo que es donde se debería hacer más hincapié, crear programas, visibilizar, dar apoyo, no sé, creo que existen muchas cosas que desde una psicología más social, comunitaria, desde la intervención social se pueden hacer y que quizás no se está haciendo tanto creo que aquí en España en especial por falta de recursos, pero que ahí es donde creo que está la clave, porque al final vamos a curar heridas, que estaría guay que directamente nos hiciesen las heridas. Así que nada, y como decía también el tema de los referentes, investigándose un poquito, he visto a Andrés Escribano, un psicoterapeuta español, que la verdad que me ha gustado mucho cómo trataba el tema de la psicología afirmativa. Luego también tenemos de psicóloga y psicoterapeuta Meg John Barker, ¿vale? Que trabaja un poco el tema de la relación no normativa, género fluido y sexualidad queer. Y luego, pues, un referente de esto sería Gabriel J. Martín, que fue una de las primeras personas aquí en España de hablar de psicología afirmativa gay, en este caso. Tiene un libro que se llama Quiérete mucho, maricón, que creo que es un referente en este tema. Y bueno, él también trata los ciclos de amor de personas homosexuales, autoestima, etcétera. Que como he dicho, bueno, leer estas cosas y ya es formarte. Y que son recursos que tenemos ahí, que podemos compartir y que creo que también es interesante para las personas psicoterapeutas que nos estén escuchando, que bueno, que echen un vistacito a estas cosas porque creo que puede estar guay. Pues muchísimas gracias, Manuel. Para mí ha sido un placer tenerte aquí. Para las personas que quieran contactar con Manuel para hacerle alguna pregunta o algo, que nos escriban y nosotras le pasaremos el contacto. Pues muchas gracias. Aquí. Muchas gracias a Laura también. Gracias a ti. Y a la perra también. Y a la perrita también. Y nada. Aquí termina En Modo Sí. 2 psicólogas, muchos síntomas y más preguntas que respuestas.